For me, it's a privilege and an honor to be the president of Pinkerton. You look at the history of the organization, it's hard not to be a little humbled. Since 1850, we've been that trusted risk advisor for our clients. And if you look at the history of the organization, we've always been the innovator in the industry. Whether it was developing the mugshot, the first criminal database, inventing supply chain security, hiring the first female detective, we've always developed things that become institutionalized in terms of the best practices. We're not on horseback anymore, and we've evolved from that physical security organization to an organization that really provides a holistic risk management approach. For Pinkerton, it starts with the risk wheel, and that is our tool to really look at driving a holistic perspective. The risk wheel represents the four quadrants of risk. You have your operational physical risk, your event and hazard risk, your technology and information risk, and your market economic risk. These are the four key areas that represent all the different underlying threats that may impact a client or their organizational value. In terms of modern innovation, like any other organization, we're becoming much more information driven. All facets of risk are getting much more connected. If you're overly focused on one area of risk, it usually creates a vulnerability in another that will cause exposure in the area of risk that you're trying to mitigate against. A great example of that is a cyber hack. A lot of people think that cyber hacks are coming through the firewall, but in fact, a lot of those are occurring because somebody is getting bribed at a data center and they're gaining physical access. So in that example, a holistic approach really would make all the difference in the world. As an organization that goes back to 1850, we've developed a massive network over time. Today, we have active operations in 100 plus countries. That gives us a huge advantage in terms of being able to pass back relevant and timely information for our clients so they can make informed decisions. Adelante. En Securitas estamos donde vos estás, para brindarte la solución de protección que necesitas. Desde grandes proyectos que mueven un país, hasta los pequeños detalles que mueven tu mundo. Somos seguridad, tranquilidad y confianza, con innovación e infraestructura única en Uruguay. Somos más de 3.300 profesionales trabajando para tu tranquilidad, aplicando la última tecnología en protección para los hogares, la industria y el comercio. Somos Securitas. Somos calidad sueca desde hace 86 años. Somos la empresa más importante en seguridad y tecnología de avance del país. Somos socios en servicios inteligentes de protección. Somos Securitas. Hacemos de tu mundo un lugar más seguro. For me, it's a privilege and an honor to be the president of Pinkerton. You look at the history of the organization, it's hard not to be a little humbled. Since 1850, we've been that trusted risk advisor for our clients. And if you look at the history of the organization, we've always been the innovator in the industry. Whether it was developing the mugshot, the first criminal database, inventing supply chain security, hiring the first female detective, we've always developed things that become institutionalized in terms of the best practices. We're not on horseback anymore, and we've evolved from that physical security organization to an organization that really provides a holistic risk management approach. For Pinkerton, it starts with the risk wheel, and that is our tool to really look at driving a holistic perspective. The risk wheel represents the four quadrants of risk. You have your operational physical risk, your event and hazard risk, your technology and information risk, and your market economic risk. These are the four key areas that represent all the different underlying threats that may impact a client or their organizational value.
In terms of modern innovation, like any other organization, we're becoming much more information driven. All facets of risk are getting much more connected. If you're overly focused on one area of risk, it usually creates a vulnerability in another that will cause exposure in the area of risk that you're trying to mitigate against. A great example of that is a cyber hack. A lot of people think that cyber hacks are coming through the firewall, but in fact, a lot of those are occurring because somebody is getting bribed at a data center and they're gaining physical access. So in that example, a holistic approach really would make all the difference in the world. As an organization that goes back to 1850, we've developed a massive network over time. Today, we have active operations in 100 plus countries. That gives us a huge advantage in terms of being able to pass back relevant and timely information for our clients so they can make informed decisions. Adelante. En Securitas estamos donde vos estás, para brindarte la solución de protección que necesitas. Desde grandes proyectos que mueven un país hasta los pequeños detalles que mueven tu mundo. Somos seguridad, tranquilidad y confianza, con innovación e infraestructura única en Uruguay. Somos más de 3.300 profesionales trabajando para tu tranquilidad, aplicando la última tecnología en protección para los hogares, la industria y el comercio. Somos Securitas. Somos calidad sueca desde hace 86 años. Somos la empresa más importante en seguridad y tecnología de avance del país. Somos socios en servicios inteligentes de protección. Somos Securitas. Hacemos de tu mundo un lugar más seguro. For me, it's a privilege and an honor to be the president of Pinkerton. You look at the history of the organization, it's hard not to be a little humbled. Since 1850, we've been that trusted risk advisor for our clients. And if you look at the history of the organization, we've always been the innovator in the industry. Whether it was developing the mugshot, the first criminal database, inventing supply chain security, hiring the first female detective, we've always developed things that become institutionalized in terms of the best practices. We're not on horseback anymore, and we've evolved from that physical security organization to an organization that really provides a holistic risk management approach. For Pinkerton, it starts with the risk wheel, and that is our tool to really look at driving a holistic perspective. The risk wheel represents the 4 quadrants of risk. You have your operational physical risk, your event and hazard risk, your technology and information risk, and your market and economic risk. These are the 4 key areas that represent all the different underlying threats that may impact a client or their organizational value. In terms of modern innovation, like any other organization, we're becoming much more information driven. All facets of risk are getting much more connected. If you're overly focused on one area of risk, it usually creates a vulnerability in another that will cause exposure in the area of risk that you're trying to mitigate against. A great example of that is a cyber hack. A lot of people think that cyber hacks are coming through the firewall, but in fact, a lot of those are occurring because somebody is getting bribed at a data center and they're gaining physical access. So in that example, a holistic approach really would make all the difference in the world. As an organization that goes back to 1850, we've developed a massive network over time. Today, we have active operations in 100 plus countries. That gives us a huge advantage in terms of being able to pass back relevant and timely information for our clients so they can make informed decisions.
Adelante. En Securitas estamos donde vos estás, para brindarte la solución de protección que necesitas. Desde grandes proyectos que mueven un país, hasta los pequeños detalles que mueven tu mundo. Somos seguridad, tranquilidad y confianza, con innovación e infraestructura única en Uruguay. Somos más de 3.300 profesionales trabajando para tu tranquilidad, aplicando la última tecnología en protección para los hogares, la industria y el comercio. Somos Securitas. Somos calidad sueca desde hace 86 años. Somos la empresa más importante en seguridad y tecnología de avance del país. Somos socios en servicios inteligentes de protección. Somos Securitas. Hacemos de tu mundo un lugar más seguro. Muy buenos días para empresarios, colegas y ciudadanos en general que nos acompañan desde Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, México, Perú, Reino Unido, Rusia, Sudán, Uruguay y Venezuela. Para la apertura formal es un gusto cederle la palabra al gerente general de Securitas Uruguay, el contador Óscar Sagasti. Buenos días para todos. Un gusto, como dice Hernando, abrir otra webinar. Estábamos recordando recién que hace unos minutos que la última que tuvimos fue junto con Somos Uruguay en marzo del 2021, hablando un poco de todo el nuevo marco legal que viene para la seguridad privada. En la mañana de hoy vamos a conversar de investigaciones de seguridad profesionales, todo un tema que nos genera a veces mucha duda, y en el marco de la complementación público-privada. Como ustedes saben, hace 10 años en Securitas nos establecimos 3 grandes objetivos. Era dignificar la tarea de nuestros guardias, profesionalizar el sector y trabajar duro en la complementación de la seguridad pública con la seguridad privada. Quiero agradecer acá en lo público a la Dirección Nacional de Policía Científica, en la persona del comisario de Policía Técnico Isabel Ledesma, que va a ser una de las expositores de la mañana de hoy. En lo privado, a la empresa Pinkerton, empresa hermana de Securitas, no sé si hermana, prima hermana y demás, pero por allá arriba en Suecia los accionistas son comunes tanto para Securitas como para Pinkerton. En las personas de Paulo Gregoire, que es director de Pinkerton para América del Sur y para América Central, y de Johnny Bennett, que es director de operaciones de Pinkerton para Latinoamérica. Para mí es un gusto, y pienso que va a ser un gusto para todos los que nos acompañan en la mañana, porque siempre veíamos a Pinkerton como algo que no tenía cara, ¿no? O sea, conversando la otra vez con Paulo y con Johnny, como veíamos a Pinkerton como algo muy lejano. Y bueno, en la mañana de hoy vamos a tener a Isabel, a Paulo, a Johnny y a Hernando conversando de investigaciones vinculadas a las marcas, a los fraudes, a los desvíos internos. Vamos a tener la posibilidad de que Isabel nos cuente el tema de análisis de conductas no verbales, que Hernando nos cuente el análisis de la atención de voz. Quería nada más que hacer esta introducción y invitarlos a compartir esta
hora de conocimiento vinculado a un tema que se habla mucho, pero a veces nos falta fundamentos sólidos atrás para saber de lo que estamos hablando. Así que nada más que disfruten, como voy a disfrutar yo, esta hora en donde vamos a tener expertos como Isabel, Hernando, Paulo y Johnny. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a todos los asistentes, a Hernando, a Johnny, a la comisaria Isabel. El tema que voy a exponer aquí es sobre investigaciones de protección de marca, ¿no? Entonces, ese es un tema y de hecho el webinar es sobre justamente el complemento público y privado, ¿no? De cómo las investigaciones privadas complementan y ayudan en la colaboración, especialmente con temas de falsificaciones, contrabandos y temas que afectan demasiado a las empresas, ¿no? Entonces, el tema de protección de marca es un tema que en América Latina siempre ha sido muy fuerte, pero hay que tener una visión global. Por eso hay el tema de mi exposición es ese acceso local, alcance global, porque ese tipo de investigación hay que tener un enfoque más holístico, ¿no? Un enfoque donde hay que incluir varias variables, ¿no? Pensemos en el caso Uruguay, que tiene la agroindustria, que es muy fuerte, ¿no? En Uruguay, como el tema de muchas veces la gente piensa protección de marca, falsificaciones, la primera cosa que viene a la cabeza son falsificación de ropa, ¿no? Porque es más visible, ¿no? Es más fácil identificar muchas veces un tenis, un zapato que es falsificado, que por ejemplo un fertilizante, ¿no? O un medicamento, ¿no? Entonces aquí la idea de mi exposición es justamente mostrar cómo hay que tener un enfoque más preventivo en relación a eso, porque eso afecta demasiado a las empresas. Las pérdidas no son solo económicas, que son productos falsificados que se están vendiendo en el mercado, que podrían ser los productos originales, sino la propia reputación de la empresa, ¿no? Especialmente, como les comenté, productos que muchas veces a las personas compran, pero sin saber. Hay algunos, como dice, que son más fáciles de identificar, que quien compra sabe que está comprando algo que es falsificado, pero muchas veces no, ¿no? Y ahí el producto, bueno, pues espera algo, ¿no? Del producto y no funciona o algo, y primera cosa es culpar a la empresa, ¿no? Pensar producto de mala calidad, siendo que este producto que compraste era falsificado. Entonces, esa es más o menos la idea, ¿no? Déjame, les presento. Y la idea es cómo, bueno, cuáles serían las estrategias, ¿no? Para tener un programa de protección de marca, ¿no? Muchas veces las empresas van y hacen la investigación después ya descubrieron que hay un montón de productos ahí en el mercado falsificados, o porque la policía hizo un allanamiento y ahí la empresa se dio cuenta que, bueno, tenemos esos productos siendo vendidos en el mercado con nuestra marca, pero que son falsificados, ¿no? Entonces, ¿y por qué digo una estrategia de protección global? Muchas veces uno identifica el problema siendo en tal barrio, tal ciudad o algo así. Pero sabemos que ese es el mercado ilícito, el de falsificación de marcas, de contrabando, usualmente involucra más de un país, ¿no? Entonces, por eso hay que tener esa visión más global en la hora de implementar un programa de protección de marca. Muchas veces lo que hay que empezar a hacer es ya tener un monitoreo de la venta de sus productos, ¿no?
Y eso se puede hacer monitoreo en línea, especialmente ahora después de la pandemia, ese mundo post-COVID, el mercado en línea ha crecido un montón, ¿no? Entonces muchos de esos productos son vendidos en plataformas digitales, ¿no? Entonces un monitoreo activo, lo que llamamos un monitoreo de inteligencia de fuentes abiertas, ya puedes a partir de ahí ir identificando, ¿no? Dónde se están vendiendo, si están vendiendo productos que no son productos originales, ¿no? Son productos falsificados. Ahora bien, aquí es importante porque al final, cuando se hace una investigación de falsificación de productos, obviamente uno quiere llevar hasta la última fase, que sería la judicialización del caso y que la fuerza pública pueda hacer el allanamiento, ¿no? Y sacar esos productos falsificados del mercado. Sin embargo, como les comenté, aquí es donde hay que hacer la colaboración entre público y privado, porque muchas veces la fuerza pública no va a entender cómo diferenciar un producto falsificado del no falsificado, ¿no? Hay algunos, como les comenté, el sector textil de ropas, que es más fácil identificar, pero otros no. Como mencioné, fertilizantes en el agro o medicamentos, ¿no? Cosméticos, son productos que además de generar pérdidas, afecta la reputación de la empresa y puede, en el caso de cosméticos, en el caso de medicamentos y todo, generar problemas de salud a las personas que lo están utilizando. Entonces es importante aquí hacer también esa colaboración con la fuerza pública de enseñarla sobre las características del producto, ¿no? Entonces el investigador que trabaja en un programa de protección de marca también tiene que ser, además de, bueno, ser un buen investigador y todo, pero tiene que ser un especialista en el producto, entender todas las características del producto, del empaque, de todo, ¿no? Del producto para poder justamente ahí, junto con la fuerza pública, sacar esos productos del mercado. Como les comenté, un enfoque preventivo empezaría por primero tener este programa de monitoreo, ¿no? Uno es monitoreo en línea, identificar dónde están vendiendo estos productos, las plataformas digitales y todo eso. Ahora bien, también hay el monitoreo ya en campo, que son las compras de esos productos, ¿no? Identificando los lugares donde se venden, ir allá, hacer la compra y obviamente hacer las pruebas, la empresa, para identificar si realmente este producto es falsificado o no. Y a partir de ahí, obviamente, notificar la fuerza pública. Obviamente que cada país tiene sus leyes locales de cómo hacer el procedimiento, ¿no? Eso va a variar de país para país, pero ahí de notificar obviamente la fuerza pública para que se pueda empezar a hacer el proceso, que lo ideal sería el allanamiento y después la judicialización del caso. Les doy un ejemplo para que ustedes tengan una idea, como les comentaba, que muchas veces uno piensa, el problema es en tal lugar, tal país, y cuando tú empiezas a investigar y ves que la cosa es mucho más amplia de lo que parece. Tuvimos un caso que se pensaba que el origen era en Colombia, pues vamos a ver, no era Colombia, pensaba que era México, no era México, el origen era en Belice, ¿no? Pero todos esos productos falsificados estaban siendo vendidos en todos esos países, ¿no? En México, en Colombia, en Belice, pero el origen era en Belice, ¿no? Aquí obviamente, por eso es importante, y en eso en Pinkerton con Securitas tenemos esta capacidad, es de poder movilizar recursos, ¿no? Y tener esa presencia global, porque si la presencia es solo local, regional,
se pone muy difícil la tarea de poder identificar, ¿no?, el origen en este caso, de este fraude en la falsificación de los productos, ¿no? Ahora bien, hay algunas herramientas, por ejemplo, que en lo básico, ¿no?, lo que decimos, empezando primero con el monitoreo activo de la venta de los productos de la empresa. En el monitoreo en línea, por ejemplo, se puede utilizar herramientas muy básicas como Whois, ¿no?, identificar el sitio donde está ubicado, hace cuánto lo crearon o algo así, para identificar más o menos, ir identificando dónde está el origen, ¿no? Tendencias de la infracción en línea, aquí es muy importante, y cada vez más las investigaciones van de la mano con inteligencia activa, ¿no? Este monitoreo, como les comentaba, ¿no? Entonces hay herramientas de análisis de datos que nos ayuda mucho a identificar esas tendencias, ¿no? Pero para identificar y para tener los datos hay que hacer este monitoreo, tener este monitoreo activo, ¿no? Con herramientas básicas de análisis de datos ya se puede sacar tendencias, ¿no? Si va a la alta, se va a la baja. Les doy un ejemplo. Tuvimos un caso aquí en Sudamérica donde y era la cuestión era la industria de alimentos, donde en una zona el 70% del producto, eso que vendían, era falsificado, ¿no? Solo 30% era original, pero estaban vendiendo este producto como siendo original. Y como les comenté, no era un producto fácil de identificar que era falsificado, ¿no? Mucha gente compró el producto pensando que era el original, compraba el producto pensando que era original, y en realidad era producto falsificado. Entonces eso, muchas veces las empresas ven ese tipo de servicio como un costo, pero cuando en una zona 70% de tu marca lo que están consumiendo es falsificado, bueno, eso está afectando el propio departamento de ventas, ¿no? Y era lo que decíamos, mira, eso es, además de afectar tu negocio, ¿no?, tus ventas, están consumiendo un producto que la mayoría piensa que es el original, que es falsificado, y después, si tienen algún problema, ¿no?, alguna intoxicación alimentaria o algo así, muchos van a echar la culpa a la empresa, ¿no? Y hoy día, con esa conectividad que tenemos con redes sociales y cosas así, un cliente que está enojado y que consumió ese producto falsificado pensando que era original, pero no importa, la persona vio la marca y cree que esa es la marca, empieza a hacer ya, ¿no?, un tweet, un Instagram, Facebook, mira lo que me pasó comprando tal producto. Eso afecta demasiado a la reputación de la empresa. Entonces, los impactos del negocio son múltiples, ¿no? De reputación, probables demandas, difícil después lidiar con ese tema de reputación, obviamente ventas, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Muchas veces, como les comentaba, se ven eso como un costo, pero en realidad eso afecta las propias ventas de las empresas, y son cosas después que toman tiempo para poder recuperar, ¿no? Especialmente reputación, ¿no? Por eso cuando decimos nuevas formas de protección de la marca, ¿no?, de marca, es que cada vez más los investigadores tienen que tener esa capacidad de tener una visión holística, ¿no? Cuando muchas veces hablamos de investigación privada, primera cosa que viene a la cabeza son, ¿no?, los detectives y cosas así, investigadores de campo, pero no, el tema es mucho más amplio que eso. El investigador tiene que tener conocimientos legales para justamente poder notificar y trabajar con la fuerza pública para que después se pueda sacar estos productos y hacer la judicialización del caso. Tiene que tener cada vez más conocimiento de estas nuevas herramientas
de tanto monitoreo en línea como análisis de datos, ¿no? Porque se necesita sacar tendencias y ver si el programa está logrando resultados o no, o si las falsificaciones están aumentando o están bajando, ¿no? Entonces tiene que tener esa capacidad de análisis de datos. También tiene que tener conocimiento más allá de su área, ¿no? Porque eso es un tema que afecta, como les comenté, el caso de ese de que era Colombia, México, pero al final el origen era Belice. Tiene que tener ese conocimiento de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Ese conocimiento también un poco de geopolítica para entender las tendencias muchas veces son bandas criminales que tienen presencia en varios países, ¿no? De hecho, lo hemos visto con post-pandemia que cada vez más bandas criminales están involucradas en eso, ¿no? Entonces, los investigadores necesitan tener esa visión un poco más amplia, más holística y de diferentes conocimientos para poder hacer ese programa de protección de marca. Un programa de protección de marca que tiene buenos resultados, que logra sacar del mercado muchos productos falsificados y hacer la judicialización de los casos, son los programas que tienen ese enfoque más preventivo, de monitoreo activo en línea, que los investigadores tienen conocimiento de los productos, de las características del producto y que hagan buena cooperación con la fuerza pública, ¿no? Básicamente sería eso, ¿no? Del tema de protección de marca, esa es más o menos una visión de nuestro enfoque, ¿no? Nosotros hablamos de perspectiva de riesgo total, que la verdad no quiere decir que eliminar totalmente el riesgo, sino tener esa visión holística de identificar los diferentes riesgos, ¿no? Que las organizaciones tienen, las diferentes amenazas, y a partir de ahí tener un plan de mitigación de riesgo, pero siempre mirando, como siempre decimos, ¿no? Si tú te enfocas demasiado en un área, crea vulnerabilidades en el otro. Entonces, tener esa visión, esa coordinación, ¿no? Que es clave para cualquier investigación. Y en este caso, la colaboración, obviamente, con la fuerza pública es clave, ¿no? Muchas gracias. ¿Por qué resulta necesario investigar la protección de marca de una empresa privada? En principio, porque la estabilidad económica de una empresa privada también es estabilidad y desarrollo social. Y cuando el promedio de fraude del 5% mundial que afecta a las empresas privadas, las víctimas no es solo el dueño, el empresario, sino también son sus empleados y todos sus clientes. Por eso agradecemos mucho las palabras de Paulo Gregoire en su carácter de director de América Central y América del Sur de Pinkerton. Muchas gracias, Paulo. Gracias. Seguidamente vamos a dar la palabra, con mucho gusto, a Johnny Bennett, que también ocupa un cargo de jerarquía en la estructura de Pinkerton como Latin America Operation Director. Johnny, será un gusto escucharte.
Ok, un momento. Okay. Muchas gracias, Hernando, Oscar, Isabel y Paulo. Muchas gracias a ustedes que están en este webinar. Y yo gustaría de pasar un poco de las experiencias con investigaciones en fraudes y desvíos internos. Primero, ¿dónde está? Minuto, que yo. Sí. O primeiro caso, estão vendo a minha tela? Alô? Sí. Sim. O primeiro caso que gostaria de compartilhar com vocês é caso de uma área financeira onde uma empregada que cuidava de todos os processos de despesa de viagens de los empregados, conferia a documentação conforme as normas da empresa, emitia os documentos para aprovação de superiores e depois enviava para o banco para o débito de pagamento e crédito na conta de funcionário dos empregados. Nesse processo também incluía o processo de adiantamento de viagens. Lo que a mesma fazia é que depois da aprovação de seus superiores, de toda a parte financeira, de seu chefe, a mesma cambiava os documentos por outro falso, com dados bancários de outras pessoas, que neste caso era o nome do seu marido e de seu filho, e a mesma usava sempre as contas de gerentes e diretores que normalmente viajavam com muita frequência. Sim? E o valor que a mesma colocava, que punha no documento, era um valor máximo para não ter outras aprovações superiores. Com isto, somente a aprovação de seu chefe era o suficiente. La parte contable de toda la operación, como su jefe tenía muchas actividades y por todos los años de trabajo juntos, que eran más de 15, 20 años de trabajo juntos, lo mismo forneció la clave de acceso a los sistemas de pagamentos y de controles de contas, donde la misma acertaba todos los sistemas y como digamos, acertava assim para não dar nenhum problema posterior. E na investigação, nós miramos em solicitar todo o levantamento contábil, extratos bancários com as contas de depósito, investigações de hard drive da computadora de la misma, entrevista com alguns empregados, com actas e declarações. A conclusão deste caso foi uma demissão por justa causa e devolução de parte do montante desviado, porque a mesma havia gastado o restante. Este caso, posso dizer que foi mais ou menos uma fraude de uns 150 mil reais. Por que isso ocorreu? Porque em tempo de crise, a empresa reduziu os custos, cortando muitos empregados, e esses empregados que restaram começaram a trabalhar com atividades que deveriam ser feitas por pessoas diferentes. A documentação também, apontamos que a documentação com falta de firmas e outros documentos e falta de conferência de las pessoas. Outro problema, compartilhar contrassenha entre empregados. Falta de auditoria devido à redução de pessoas. Sim, este foi um caso que a pessoa
se declarou culpada e mesmo assim tentou entrar na justiça tentando eliminar a justa causa, mas perdeu tudo. O segundo caso também foi uma denúncia onde a pessoa, o empregado, comprava a moeda estrangeira para exportação e importação. O empregado responsável por la transação de compra de moeda junto a um broker e bancos. Lo mismo solicitaba la cotización de taxas a los brokers, que pedía la cotización a los bancos, y la información fornecida por ellos era más grande do que la cotización de los bancos. Una diferencia de centavos, pero en un volumen muy grande de moneda. Lo mismo hacía, solicitaba el pagamento para sus superiores, para pagamento de los brokers, con la opción presentada por ellos. Investigação. Fizemos todo o levantamento de todos os casos dos últimos 2 anos e auditoria junto a los bancos buscando as cotizações dos dias de operação. As taxas eram mais baixas do que o broker informou. Levantamento de ativos de funcionário, muitos imóveis comprados. Documentação suporte de los bancos. Solicitamos toda a documentação que os bancos podiam fornecer. Background de los brokers. Muitos processos jurídicos de la empresa e de seus sócios. Entrevistas com o broker e do empregado. Conclusão: broker foi processado e o contrato encerrado. Empregado demissão por justa causa. Por que isso ocorreu? Novamente, por redução de custos, onde uma pessoa acaba assumindo muitas áreas ou muitas atividades. Falta de mecanismos suportes como gravação de toda a operação. Falta de auditoria em um sistema. O empregado entrou com ação incluindo danos morais, pero perdeu tudo em virtude das evidências que tínhamos contra eles. Ou seja, quanto mais evidências fortes tu tienes, mais chances de ganhar no processo. O último caso que gostaria de compartilhar com vocês é referência a desvio interno. A área comercial da empresa informando que no mercado estavam vendendo produtos destinados à empresa de montagem e não destinados a aftermarket. Na investigação, buscamos na internet estes produtos, compramos e conseguimos a factura como evidência. Verificamos que a empresa verificação na empresa sobre inventários, controle de custos, produção, scrap, roubos durante o transporte, porque queríamos saber se poderia haver essas mercâncias eram frutos de roubo ou também desvio interno, e roubos em distribuidores também. Entrevistas com guardas, personal de bodegas, finanças, controles internos e outros. Iniciamos o monitoreio com câmeras de uns pallets de produtos, onde identificamos o empregado de outra área transportando isso para um local e cambiar isso para uma caixa de madeira e depois colocar em um caminhão de desecho de madeira. Entrevista com o empregado. Resultado: 15 empregados demitidos por justa causa, porque era um grupo dentro da empresa, furtando a empresa, e um boletim de polícia aberto, que com certeza acabou com muitas pessoas processadas. Este caso é muito comum, porque muitas empresas sofrem desse mesmo problema. Então, é uma coisa que temos que ter muito cuidado, porque neste caso identificamos que o prejuízo poderia ter chegado a R$250.000. Sobre investigações, gostaria de chamar a atenção para algumas coisas para que uma investigação seja muito bem sucedida. Um planeamento da investigação. Tu tienes que saber o que investigar. Levantamento de toda a documentação que servirá como evidência.
levantamiento de informações internas e externas, entrevistas. Tem que ter um planeamento de las pessoas que serão entrevistadas e a sequência de las mesmas. Formulação de las perguntas que serão hechas a las mesmas. Tempo entre uma e outra entrevista, com pessoal suporte, não deixando as pessoas que foram ou irão ser entrevistadas hablem antes da entrevista. Uma coisa muito importante, numa entrevista, tenha sempre o jefe da pessoa e um representante de recursos humanos. Outra coisa muito importante, actas de reunião, e se a pessoa confessar, pedir uma declaração escrita à mão. ¿Sí? Esses pontos são muito importantes e é muito cuidadoso porque pode levar a outros problemas, ¿sí? Como danos morais. Graças por seu tempo e passo a palavra. Muchas gracias, Johnny, por compartir experiencias concretas, obviamente con la reserva de qué empresas estamos hablando, pero nos ayudan a entender de manera sencilla qué tipo de investigaciones podemos realizar para lograr un lugar más seguro en tu empresa. El lugar más seguro en tu empresa lo complementamos con distintas medidas de seguridad y también con este tipo de investigaciones de fraude, dado la importancia que tienen para el logro económico que es el fin de las empresas privadas. Seguidamente será un gusto, siguiendo de norte a sur, arrancamos por Colombia, seguimos por Brasil y ahora estamos llegando un poco a Uruguay, y con mucho gusto presentaré a la colega Isabel Ledesma, que es experta, semióloga. Isabel, será un gusto escucharte. Bueno, muchas gracias. Gracias a los que me acompañan en el panel en el día de hoy. También darle la bienvenida a los participantes, a los asistentes. Y como bien lo dijiste, ahora vamos a tratar el tema que está vinculado a lo que es las conductas no verbales en la entrevista. Cuando hablamos de conductas no verbales, hablamos porque muchas veces pensamos que la comunicación no verbal o la semiología no tienen nada que ver entre sí y en realidad están vinculadas. ¿A qué están vinculadas? Porque tanto semiología del gesto, sinergología, lenguaje gestual, lenguaje corporal... Disculpe, Isabel, la interrupción. Quería comentarle que no estamos viendo su presentación. Perfecto, Fernando. Les decía igual que dentro de lo que es la comunicación no verbal, todo lo vinculado a la sinergología, lo vinculado a las dinámicas que tengan que ver con el lenguaje corporal o el lenguaje gestual, están siempre con un fin común que es la comunicación no verbal. Dentro de la comunicación no verbal, nosotros nos encontramos con algunos porcentajes. Esos porcentajes lo que hacen es que podamos saber cómo impacta la misma en las diferentes personas, ¿tá? No sé si la llegas a ver, Fernando. La presentación no. Estoy viendo un... ¿Ahí tampoco? No. Bueno, se llama ley de Murphy. Bueno, entonces, como les decía, seguimos sin la presentación igual porque, por suerte, no necesito la presentación para continuar la temática. Como les decía, en la comunicación no verbal impacta 55% lo que tiene que ver con nuestro lenguaje corporal. En ese 55% hay un 38% que es lo que decimos o la manera en que lo decimos.
y un 7% son nuestras palabras. En definitiva, a nadie le llama tanto la atención lo que nosotros estamos diciendo, dado que cuando nosotros hablamos, lo que el otro recibe, lo que el otro percibe, es mi lenguaje corporal, es mi lenguaje gestual, es mi comunicación no verbal. En esta comunicación no verbal tiene muchas aplicaciones, ¿verdad? Cuando hablamos de aplicaciones, hablamos de qué manera la comunicación la podemos llevar a lo que es nuestra vida cotidiana. En la comunicación se utiliza tanto en las investigaciones, se utiliza en la seguridad, en los ámbitos académicos, en los recursos humanos, o sea, gran parte de la comunicación no verbal fue utilizada como más reciente, más contemporáneo por Goleman en todo lo que es la parte de recursos humanos. En las negociaciones nosotros podemos saber y tener éxitos en una negociación de acuerdo a la gestualidad, al lenguaje del otro o a ver cómo está el otro. Y también todo lo que tiene que ver con la parte de la política, el análisis clínico y cómo quiero mostrarme yo frente al otro. Porque cuando hablamos de comunicación no verbal o cuando hablamos de semiología, siempre pensamos de nosotros hacia el otro y en realidad tenemos que pensar no solo lo que el otro me transmite, sino lo que yo estoy transmitiendo. Cuando nosotros incidimos en una negociación, en esa lectura, de acuerdo a el comportamiento que yo estoy teniendo. O sea que la comunicación no verbal es un aspecto de la comunicación para que ésta sea efectiva y para poder generar aquellos resultados que realmente yo quiero lograr en los diferentes procesos, en aquellos procesos que esté llevando adelante. En definitiva, se encuentra en todas las áreas. En toda aquella que exista la interacción humana, hay comunicación no verbal. No siendo esta exclusividad nuestra, por supuesto, ya que en su parte más pura también la podemos ver en los animales. Es más, quienes adiestran perros u otro tipo de animales saben que gran parte del apoyo de ese adiestramiento tiene que ver con el comportamiento gestual. Esto para ir teniendo una idea. Ahora vamos a ver los inicios de la comunicación no verbal. ¿Por qué? ¿Dónde surge? ¿De qué manera? Bueno, como le dije anteriormente, se utiliza en las entrevistas. En las entrevistas principalmente lo que se hace es un protocolo que ya está preestablecido para llevar la entrevista adelante. Un protocolo donde, como bien lo decían anteriormente, uno tiene que tener una línea establecida de qué es lo que quiero y hacia dónde apunto en la entrevista, porque de una entrevista a veces tenemos mucha información y hay información que puede resultar tentadora y a veces es información que nos dan para que justamente nosotros, los entrevistadores, desviemos nuestro objetivo, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es apuntar a aquello que estamos queriendo. Entonces, cuando nosotros iniciamos la entrevista, cuando nosotros tenemos el comienzo de la entrevista, primero que nada tengo un protocolo establecido de cómo llevar adelante la entrevista. ¿Por qué? Porque la entrevista tiene que seguir determinados lineamientos y determinados pasos. Primero que nada, para saber cuál es el comportamiento basal de la persona. ¿A qué digo yo comportamiento basal? A cuál es su estado normal de distensión frente a las preguntas que me están haciendo. Cualquiera de nosotros, si se sienta en un lugar que es desconocido y uno previamente sabe que le van a hacer una serie de preguntas que van a estar vinculadas a determinadas situaciones de las que yo no quiero hablar, mi comportamiento, lógicamente, no va a ser el estado basal, va a estar prendido de una cantidad de elementos de nerviosismos, de situaciones, de desconocimiento. Por eso se dice que hay que sacar un estado basal. El estado basal son una serie de preguntas que están vinculadas a hechos o situaciones en una persona, en lo que se le está preguntando o por aquello que se está tratando de actuar o de indagar o de simplemente de saber.
Entonces, lo primero que hacemos es escanear a la persona, pero el escaneo es visual. El escaneo es para saber cómo se siente la persona en ese momento, desde el momento que entra, desde el momento que elige, si es que tiene la opción de qué lugar va a ubicarse o cómo va a sentarse, o si espera que se siente el entrevistador antes que. Mantener una escucha activa. ¿Por qué hablamos de escucha activa? Porque muchas veces la ansiedad hace que la persona termine completando las frases o, peor aún, que no se lo deje terminar o no se la deje terminar de expresar. En la cantidad de elementos que la persona me da es donde yo voy a tener los insumos para seguir preguntando o simplemente para poder resolver, no interrumpir. ¿Por qué? Porque lo mismo que les decía, cuando se interrumpe, la persona tiene que volver nuevamente a armar el hilo de la conversación, tener que tener una continuidad en esa conversación. Y otra cosa que se debe tener en cuenta, si yo hago una pregunta específica y sobre esa pregunta veo lo que comúnmente se llama, veo que genera un escozor, veo que genera una microexpresión, veo que genera un rechazo, yo tengo que más adelante volver a repreguntar aquello en la que yo vi que había un gesto o una expresión que realmente me generó cierta duda en relación al sentir. Bajado a tierra, ¿qué significa? Significa que si a mí me están haciendo una pregunta y siento que se abre una puerta, eso me distrae. Entonces, capaz que yo digo, la persona en ese momento miró para el costado, sí, pero miró un elemento que era de distracción y no tenía que ver con la situación en que estaba o sobre las preguntas que se le estaban haciendo. Las señales no verbales y las verbales y el comportamiento gestual son fundamentales en toda entrevista y sobre todo hay que tener una observación activa. Pero también tenemos que tener presente que no solo se busca la mentira en la entrevista, se busca la verdad. O sea, uno no puede buscar determinadas cosas que son elementos que tienen que ver con lo que yo estoy buscando solamente, sino que también voy a tener otros insumos que si siguiéramos una línea en las entrevistas de lo que decían recién mis compañeros panelistas, sería una manera más de agregar, como lo decía John recién, de agregar algo más, un elemento más, a las preguntas iniciales que pude haber hecho recién. Cuando hablamos de público-privado, tanto en la empresa pública como en la empresa privada, la función de la entrevista es la misma. ¿Por qué? Porque la lectura del análisis es exactamente igual, no cambia. Hablamos de persona, hablamos de análisis, y una cosa que sí me gusta destacar, que no hay un tema de percepción del entrevistado cuando hablamos de comunicación no verbal o de semiología del gesto, porque nosotros nos guiamos por un sistema de codificación. Entre tantas de los que existen, hay el distinguido Paul Ekman, que es como el padre de la comunicación no verbal inicialmente. Entonces nos guiamos por determinados sistemas de codificación y esos sistemas, ¿qué es lo que permiten? Que con acciones faciales nosotros podamos dar una lectura. Lo que quiere decir que no hay ninguna percepción desde el entrevistado, porque si no, no sería algo objetivo a la hora de tener un resultado. Las preguntas que se van realizando tienen que ser siempre preguntas abiertas, porque sabemos que toda pregunta cerrada nos va a dar un sí o un no por respuesta y en realidad ninguna de las dos cosas nos van a permitir poder ampliar en la lectura. Cada gesto que nosotros hacemos, cada expresión que nosotros hacemos como entrevistador, genera en la otra persona también una expresión. Por eso es que la comunicación no verbal, el lenguaje gestual o la semiología del gesto, se puede aplicar en todos los aspectos, tanto públicos como privados. Siempre va a depender de qué, de lo que yo quiera lograr. Una negociación, por supuesto que lo primero que voy a saber es que yo tengo que ir preparado conociendo espacio, lugar, vestimenta, color,
la manera en que me muevo y la manera de manejo que hago de los espacios. Por supuesto que tengo que saber que tiene que ser un lugar lo más neutro posible, no puedo tener cosas que sean de distracción, no puedo tener pinturas o determinados cuadros o determinados ruidos que hacen una distracción permanente, porque entonces me van a dar falsos positivos de lo que yo creo que estoy percibiendo. En las negociaciones hay determinados tips, le dicen, que uno puede incorporar sin ser un experto para saber cuándo esa negociación está dando un lindo avance o cuando esa negociación realmente llegó a un punto que la persona se quiere ir. En el caso de los hombres, cuando van de saco, el abrir y cerrar el saco indica o la campera, indica la disposición o no de aquella persona que está siendo entrevistada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que me tengo que guiar solo por eso? No, porque de la misma manera que el lenguaje oral, para poder dar una oración, para poder saber la intención, yo tengo que hablar y tengo que decir palabra, más palabra, me da la oración, y de la oración yo sé la intención. Cuando hablamos de comunicación no verbal nos pasa exactamente lo mismo. Es gesto más gesto más gesto, es lo que me va a dar la sumatoria. Porque a veces uno escucha, estaba de brazos cruzados, estaba cerrado a determinada temática. Quizás el estar de brazos cruzados sea una manera cómoda, quizás es una persona que son las 7 de la tarde y está sumamente cansado o cansada, y es una postura de sentirse relajado. Entonces, yo por una sola línea de expresión, yo no puedo sacar una definición. Yo tengo que hacer esa sumatoria y en función de eso saber. ¿Y qué sucede con las entrevistas? Los seres humanos estamos acostumbrados a mentir. Estamos acostumbrados, nos han enseñado desde chicos a mentir. Entonces nuestra cara tiene mayor facilidad de creer que engañamos al otro, poniendo a veces caras de qué interesante, qué bien, qué bueno, y en realidad estamos pensando totalmente lo opuesto. ¿Qué sucede con esto? Cuando yo aprendo a escanear a la persona, me voy a dar cuenta de cómo está su cara, pero también no voy a descuidar sus pies, porque los pies muchas veces me indican hacia dónde quiere ir la persona o a qué le está prestando atención esa persona. Como verán, somos un todo en lo que tiene que ver con la comunicación no verbal y con la gestualidad. Y nosotros tenemos que acompañar esa entrevista de una manera que no generemos emociones, ni favorables ni no favorables. Esto también se aprende, es tener un lenguaje gestual propio que al otro no le permita visibilizar si viene por el lado correcto o no, salvo que yo lo quiera hacer de manera exprofesa y entonces sí se puede. Esto cuando hablamos del ojo humano común, ¿verdad? Cuando estamos hablando de determinado software, determinada tecnología que existe, por supuesto que es algo mucho más avanzado y es algo que nos va a permitir mayor claridad en el resultado. En las negociaciones, por ejemplo, es muy importante, y como lo decía anteriormente, en lo laboral, nosotros desde siempre lo utilizamos, la parte de negociación y parte de lo que es una entrevista. Y eso también lo hacemos desde chicos, desde cuando queríamos que nuestros padres nos dejaran ir a un lado y otro, uno se acercaba y decía, no, no es momento, mejor le pido después. ¿Y qué era lo que había pasado? Habíamos visto la gestualidad, habíamos visto la expresión. Bueno, como verán, es una temática muy amplia, es una temática donde la utilidad que se le puede dar es masiva, pero los resultados son puntuales, son muy buenos resultados y va a depender de cada uno el uso que le dé y el resultado que quiera tener. Así que de mi parte, si bien es breve, espero haber sido lo más clara posible en este tiempo y le paso la palabra a Hernández. Muchas gracias, Isabel, por tus palabras, que al igual que los otros expositores, reúne formación, conocimiento que es imprescindible
pero también la experiencia, o sea, la aplicación concreta de tu formación. Desde ese lugar, tus comentarios resultan muy interesantes y te lo agradecemos mucho. Seguidamente, quería presentar experiencias que complementan lo que tú manifestaste y lo que manifestaron anteriormente, que también reflejan lo que ha pasado estos últimos años en la región. Esperemos un poquito por Fernando. Lo que queremos compartir con ustedes son experiencias en el empleo del analizador de la atención de la voz, que desde el año 2013 empleamos en la región. Adelante, Fernando. Que empleamos en la región y que la finalidad es respaldar a los inocentes, o sea, poder descartar el engaño, que es la mentira premeditada que daña, no cualquier mentira, y ese respaldar a los inocentes y la protección de ese daño es a nivel personal, a nivel familiar y a nivel empresarial. Ese respaldo científico que tiene esta tecnología ha permitido en gran medida sustituir al polígrafo porque no es invasivo y porque tiene un alto grado de exactitud que ronda el 98%. No todo es lo que aparenta. Esta foto de mi persona hace 30 años atrás, un poquito atrás, por favor, tiene en el África. Ahí yo un poco buscaba cómo identificar la verdad y en ese momento la preocupación, quién efectuaba y quién discriminaba en cuanto era una verdad o no era una verdad, eran los jefes tribales o régulos, adelante, que utilizaban un lubuco que permitía definir, y que aquí lo tengo de recuerdo, esto es un lubuco que utiliza actualmente también la tribu de los lubos, los luba, también llamados, que tienen 3 veces la población del Uruguay y ocupa parte del territorio de Angola, el Congo y Zambia. 30 años atrás siempre pensé en tratar de evitar legitimar nuestros prejuicios en la definición de la verdad. Adelante. Y el tema es que no siempre, también de saco y corbata, adelante. 95. Sí. ¿Estamos en el año 1995? Sí. ¿Ha mirado alguna vez la televisión? Sí. ¿Ha proporcionado información clasificada a personas no autorizadas? No. ¿Ha visto alguna vez un auto? Sí. ¿Ha proporcionado información clasificada a cambio de cualquier beneficio? No. ¿Ha visto alguna vez un camión? Sí. ¿Tiene familiares o amigos que estén encarcelados por delitos relacionados con drogas? No. ¿Exceden sus gastos monetarios su sueldo oficial? No. Esto es un ejemplo real del empleo del analizador de tensión de la voz de manera virtual. Esto es, adelante, esto es que podemos realizar, la siguiente por favor, podemos realizar investigaciones en base a lo que la neurociencia ha comprobado científicamente en la descoordinación que provoca el engañar. En el ejemplo que les estamos mostrando aquí, la persona ingresó a una casa. Yo necesito hacerle recordar ese evento que ella ingresó a la casa. Si la persona manifiesta que no ingresó a la casa, se produce esa descoordinación cerebral y el sistema nervioso autónomo nos provoca microtemblores psicofisiológicos
que la nueva tecnología permite medir con muchísima precisión. Lo que estamos viendo allí, a la izquierda, es una persona cuyo no tiene microtemblores porque habló sin engañar, y a la derecha, cuando está todo unido, es la tensión que provoca en los músculos que rodean a las cuerdas vocales, en una frecuencia de FM que no podemos manipular porque lo maneja el sistema nervioso autónomo, que identifica con mucha precisión cuando una persona no dice algo que es verdad. Esto permite, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es, cuando hay un sentimiento de culpa o miedo a perder algo valioso, cuando no hay correlación entre la verdad que conocemos y lo que manifestamos, nuestro cuerpo, aunque no querramos, lo indica en el sistema nervioso autónomo y nosotros lo podemos medir. De eso tenemos experiencia desde el año 2013 en la región. Y también un tema importante es la curva de experiencia que hemos tenido, porque la población y nuestra cultura latina, adelante, no pases todavía, por favor, la cultura latina tiene un prejuicio, o sea, es diferente la mentira para un latino que para un anglosajón, tanto desde el punto de vista legal como cultural. Entonces tuvimos que pasar un tiempo en aprender a medirlo en no latino. Esta tecnología tiene varias ventajas. Adelante. Como ahí dice, no se basa en una percepción y en una discriminación, no es invasivo a la persona, no hay contramedidas conocidas, se aplica de manera virtual, la aplicamos en cualquier idioma. Esto ha sido muy importante en las áreas portuarias. Cuando hay población oriental que no conoce nuestro idioma, podemos investigar, de hecho lo hemos hecho, y permite determinar y concluir con mucha precisión la veracidad. Adelante. Lo que nosotros siempre queremos hacer, y complementariamente a lo que decía Isabel, y a diferencia un poco del formato, que es complementario pero es un procedimiento distinto, nosotros preguntamos lo que realmente queremos saber, y eso requiere un expertise para saber hacer las preguntas relevantes que se contestan por un sí o por no. En esto normalmente lo aplicamos a, puede ser una víctima, un testigo, un sospechoso, y la aplicación concreta, hay como dos áreas claves en la aplicación privada y pública también. La selección de personal, aquí habla de sectores claves. ¿Cuáles son los sectores claves que se entiende? Son el sector financiero, como bien hablaba Johnny, el sector de la seguridad, el sector de la educación y el sector de la salud. Esos cuatro son los sectores claves que nos permiten identificar personas previamente a ingresar a la organización y para poder cuidar al resto de los empleados, que sean genuinos, que sepamos que no tienen otras actividades que dañen la organización, que no sean violentos, y también puntos críticos de cualquier sector. Si yo necesito seleccionar una persona responsable de la seguridad de una embajada, si yo necesito una persona que va a manejar los fondos de una gran organización, necesito identificar con precisión la integridad de esas personas. Esta actividad es absolutamente voluntaria y como tal legal, y también se aplica, adelante Fernando, a las investigaciones. O sea, estas investigaciones, por mencionar alguna, hemos realizado en estos últimos años investigaciones de robo en empresas, de fraudes importantes en el sector financiero, de evaluaciones de empresas que realizan transporte de valores, tanto vía aérea como vía terrestre. Permite comprobar lo que dice el hotline. Muchas empresas tienen ya una línea telefónica anónima que permite hacer denuncias. Esta tecnología permite complementar la labor de la empresa en identificar la veracidad de esas denuncias.
y obviamente colaborar también en lo que hablaba la protección de marca, productos y secretos comerciales que hablaba Johnny. En suma, la experiencia delante de esta tecnología ha sido muy útil y para nosotros será un gusto poder complementar la tecnología con otra tecnología disponible en Pinkerton y con muchos expertos de la región. Para darle continuidad, me preguntaban varios acerca de la legalidad de esta tecnología. En algunos países la emplea el sistema judicial para poder acusar a una persona, pero en general el empleo de esta tecnología es voluntaria y es a los efectos de defender a los inocentes. O sea, la legalidad está en que nunca la empleamos sin la voluntad de las personas. Para darle continuidad a este webinar, voy a hacerle una de las tantas preguntas que nos formularon a los expositores. En principio quisiera, transmito a Paulo, me preguntaban si podés hacer un breve comentario de la situación de las falsificaciones en Sudamérica. Han aumentado, ¿no? Como les comentaba en mi presentación, las organizaciones criminales están cada vez más involucradas en eso como otra fuente de ingreso, ¿no? Obviamente nosotros ahí en el Cono Sur tenemos el tema de la frontera, ¿no? Especialmente Paraguay, Argentina y Brasil, ¿no? Donde hay muchos temas de falsificación históricamente, ¿no? Pero no solamente en ese centro, en general, ¿no? Entonces, les puedo decir, por ejemplo, algunos rubros que hemos identificado tendencia de alta, licores, ¿no? Falsificación de licores, eso está en aumento. Obviamente el tema de ropas, eso ha sido siempre fuerte, pero está en aumento también. Temas de agroquímicos, ese tipo de rubro, industria alimenticia y obviamente que es muy peligroso, que como comentaba Hernando en su comentario después de mi presentación, es un tema de desarrollo de la sociedad, como eso afecta a la sociedad como un todo negativamente, que es los medicamentos, ¿no? Eso que es muy peligroso, ¿no? Entonces sí, desafortunadamente está en una tendencia de alta, y con el tema de la pandemia eso ha intensificado. Muchos han aumentado la venta a través de plataformas digitales. Muchas gracias, Paulo. Johnny, me preguntaban a sí mismo, personas de varios países de la región, si podés especificar, explicar, comentar un poquito la legalidad de esas operaciones para investigar los fraudes. Sí, gracias Hernando. Bien, todos saben que el tema de investigaciones es muy crítico también, muy delicado, porque en algunos países este tema también no es permitido una investigación en el sector privado, pero yo puedo decir que las investigaciones que hacemos en Pinkerton y también en común acuerdo con los clientes es una investigación donde vamos a levantar todas las evidencias posibles, ¿sí? Y fuertes, porque dependiendo de la evidencia, un juez puede decir que es muy fraco, no tiene una evidencia fuerte y puede comprometer la empresa. Y también un otro punto que llama muy atención es la parte de entrevistas. Si tú no tienes evidencias muy fuertes, muy ricas, ¿sí?
tiene que analizar si tiene que llamar a una persona para una entrevista. O también puede até llamar, pero no buscar mucha cosa, porque lo mismo puede ingresar con un daño moral y va a ser muy caro para la empresa. Entonces, una investigación tenemos que tomar mucho cuidado, ¿sí? Con todos los puntos para que protegemos los clientes y también salimos con información ricas para que lo mismo pueda usar en un tribunal de justicia, ¿sí? Entonces, vale la pena así, una análisis profunda de toda la investigación y de toda la documentación que tú tienes como soporte. Lo que Isabel habló hoy es muy importante también, porque dentro de una entrevista, toda la parte humana, todos los movimientos de una persona va a detectar si la misma tiene algún problema o no, ¿sí? Entonces, es muy importante, repito, que dentro de una sala, dentro de un local, de una entrevista, tenga otras personas que sirvan como testemunhas y también, si posible, grabar todo como prueba de que o esto fue hablado o esto no fue hablado. Entonces, nuevamente, una boa investigación requiere mucho, como voy a decir, mucha análisis antes de conducirnos la misma. ¿Sí? Podemos pegar muchas evidencias y con esas evidencias analizar si vale la pena lo seguimiento o no. Muchas gracias, Johnny. Muchas gracias a todos los presentes y a los expositores. En suma, ante las amenazas variables a las que nos enfrentamos, llámese amenazas internas de las organizaciones, quienes integran nuestra organización, a los riesgos de la ciberseguridad, a la necesidad de proteger activos críticos de nuestros países, en los cuales muchas veces está presente el área privada, y por tres variables básicas, permite un ahorro de fondos, permite emplear información disponible en el sector privado por el lugar que está ubicado, permite aprovechar tecnología disponible. Podemos y debemos profundizar en la conformación de comunidades de seguridad profesionales, públicos y privadas. Como ejemplos complementarios de algunas tareas que vimos aquí, también se investigan robos en cadenas logísticas, la ciberseguridad que les comentaba, otros servicios especiales de protección como ejecutivos y sus familias en la protección, el empleo de software disponibles para el manejo rápido e inteligente de toda la información de fuentes abiertas, la revisión de vigilancias técnicas que es habitual que tengan los ejecutivos de nuestras empresas y lo desconocen, es posible hacer esa revisión, el apoyo a bufete de abogados, el manejo de informes de inteligencia provenientes del centro Pinkerton. O sea, es una gama muy amplia de posibilidades que tenemos para mejorar la seguridad y la complementación de seguridad público-privada. Isabel, me quedaba la última pregunta, es sugerencias de tu parte para mejorar esa complementación. Como sugerencias para la mejora es incorporar más, tanto a nivel público-privado, lo que tiene que ver con la disciplina de la comunicación no verbal o la semiología.
porque muchas veces todavía nos manejamos con aquello de yo tengo por olfato, por intuición, y esto no es un tema ni de olfato ni de intuición, porque tiene bases científicas, y por lo tanto, todo lo que yo pueda incorporar para mejorar desde mi área en lo que es el leer al otro, el entender al otro y el poder comunicar efectivamente, por supuesto que es súper aplicable. Siempre que queramos lograr hay una excelencia en lo que estamos haciendo. La mejor forma es aprender que hay muchas disciplinas nuevas, hay mucha tecnología nueva y nueva relativa también, ¿no? Pero bueno, que tiene poco tiempo en nuestro país y que es momento de empezar a utilizarla para tener logros. La definición sería esa, para tener logros. Bueno, muchas gracias, Isabel. Les vuelvo a agradecer a los expositores y a todos los presentes. El concepto final es que tenemos una gama de posibilidades para bajar y mejorar la inseguridad de nuestra región y con ello mejorar la calidad de vida de las comunidades donde vivimos, que en realidad ese hacer de tu lugar un lugar más seguro donde tú vives es posible. Les volvemos a agradecer y estamos a las órdenes. Que tengan una muy buena jornada y muchas gracias. For me, it's a privilege and an honor to be the president of Pinkerton. You look at the history of the organization, it's hard not to be a little humbled. Since 1850, we've been that trusted risk advisor for our clients. And if you look at the history of the organization, we've always been the innovator in the industry. Whether it was developing the mugshot, the first criminal database, inventing supply chain security, hiring the first female detective, we've always developed things that become institutionalized in terms of the best practices. We're not on horseback anymore, and we've evolved from that physical security organization to an organization that really provides a holistic risk management approach. For Pinkerton, it starts with the risk wheel, and that is our tool to really look at driving a holistic perspective. The risk wheel represents the 4 quadrants of risk. You have your operational physical risk, your event and hazard risk, your technology and information risk, and your market and economic risk. These are the 4 key areas that represent all the different underlying threats that may impact a client or their organizational value. In terms of modern innovation, like any other organization, we're becoming much more information driven. All facets of risk are getting much more connected. If you're overly focused on one area of risk, it usually creates a vulnerability in another that will cause exposure in the area of risk that you're trying to mitigate against. A great example of that is a cyber hack. A lot of people think that cyber hacks are coming through the firewall, but in fact, a lot of those are occurring because somebody is getting bribed at a data center and they're gaining physical access. So in that example, a holistic approach really would make all the difference in the world. As an organization that goes back to 1850, we've developed a massive network over time. Today, we have active operations in 100+ countries. That gives us a huge advantage in terms of being able to pass back relevant and timely information for our clients so they can make informed decisions. Adelante. En Securitas, estamos donde vos estás, para brindarte la solución de protección que necesitas. Desde grandes proyectos que mueven un país, hasta los pequeños detalles que mueven tu mundo. Somos seguridad, tranquilidad y confianza, con innovación e infraestructura única en Uruguay.
Somos más de 3.300 profesionales trabajando para tu tranquilidad, aplicando la última tecnología en protección para los hogares, la industria y el comercio. Somos Securitas. Somos calidad sueca desde hace 86 años. Somos la empresa más importante en seguridad y tecnología de avance del país. Somos socios en servicios inteligentes de protección. Somos Securitas. Hacemos de tu mundo un lugar más seguro.